Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a este nuevo trimestre del periodo 2025-2 y en esta oportunidad corresponde la unidad curricular o cátedra Derecho Civil 5 en la modalidad de las sucesiones. Le doy la más cordial bienvenida al grupo de participantes en la cual ven esta materia que corresponde a la carrera de Derecho en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. Le doy la más cordial bienvenida y vamos a iniciar ya con la materia, en donde comenzamos con el primer punto, que es la planificación. Bueno, ya por lo menos la mayoría pues me conoce, su profesora abogado y magíster, Zulay Mercedes González Contreras, abogado y litigante, con experiencia docente de más de 15 años y con estudios en procesal, gerencia ambiental, criminología y el ejercicio del derecho que todos los días, bueno, no todos los días, pero sí todo el tiempo, lo estoy realizando. Y más que todo en una rama tan interesante como lo son las sucesiones. Acá tenemos nuestro cronograma de trabajo, en la cual, pues, además de los encuentros sincrónicos que se los participa la coordinación de la universidad, están las oportunidades en las cuales ustedes, pues, tienen que presentar sus evaluaciones, el porcentaje de ellos y las fechas para tratar de que, bueno, a finalizar de trimestre, pues, hayan presentado todos. Y sobre todo, valga la redundancia, el diferido, pues, sea utilizado por muy pocos. Esa es la idea. Porque en la medida en que cumplamos, como se dice, con las actividades, de esa manera, pues, nos formaremos como abogados. Porque ya a este nivel, pues muchos de ustedes ya han visto lo que es el proceso, lo que es las prácticas y sobre todo, cuando uno lleva a cabo los procesos, pues hay que cumplir con ciertas normas, con ciertas pautas y para ello, pues precisamente si nos queremos tener susticos, pues sigamos las actividades tal cual como están ahí indicadas en este momento, en la lámina que tienen a continuación. Bueno, tenemos la primera unidad, la unidad 1 y 2, examen escrito, que precisamente es lo que vamos a ver esta tarde, para ser presentado entre el 16 y 22 del mes de junio. Luego la unidad 3, el orden de suceder, mapa conceptual, del 29 de junio al 6 de julio. Las otras instituciones del derecho de sucesiones, un trabajo teórico práctico del 21 al 27 de julio. Aquí hay una pequeña equivocación, no es junio, sino julio. Vamos aquí a corregirlo, julio, que son las tres evaluaciones obligatorias, en la cual para poder obtener una calificación aceptada. Y si toca a alguno presentar el recuperativo, determinada razón justificable por lo menos, y que sea justificable, ella pues tiene su apertura de plataforma del 11 al 16 de agosto, que ojalá pues no sea necesario, pero se coloca porque siempre pues hay que, como se dice, darle la oportunidad
para que la, el estudiante pues logre nivelar y aprobar su asignatura. Bueno, ya visto lo que es la planificación, pues vamos a entrar de una vez en materia y sobre todo lo que es primeramente la introducción a las sucesiones. Esta última parte del derecho civil, porque el derecho civil, cuando uno estudia los tres libros en la cual comprende el derecho civil, sobre todo el Código Civil venezolano, tres libros. En el primero, más que todo, la persona y el derecho de familia. En el segundo, lo relacionado con el derecho de la propiedad y los bienes. Y el tercero, las obligaciones, contratos y garantías. Pues entramos lo que es esta última parte del libro segundo, que es lo relativo a la propiedad cuando se adquiere producto de el vínculo filial, bien sea paterno o bien sea materno filial. Acá, sencillamente, lo que se produce es una transmisión de un patrimonio a otro patrimonio, producto precisamente del hecho llamado la muerte. Y dentro del derecho a las sucesiones tenemos que entender que existen tres grandes elementos. Por un lado, tiene que existir un patrimonio y un patrimonio en la cual ese conjunto de derechos, de acciones y de obligaciones en que deja una persona para ser transmitido a otro. El causante, este sujeto, el causante, producto del hecho de la muerte, porque tiene que ocurrir la muerte. ¿Con qué se prueba la muerte? Con el acta de defunción. Con el hecho de la muerte, tiene un patrimonio, adquirió un patrimonio. Y producto del hecho de la muerte, ese patrimonio hay que darle una titularidad. Y por lo tanto, esa titularidad se transmite al tercer elemento, que es el heredero. Entonces, al transmitirle a ese heredero precisamente ese patrimonio, es lo que se convierte en la herencia. Entonces tenemos la existencia del patrimonio, que ello es lo que va a derivar a la herencia. El causante que surge por el hecho de la muerte y el heredero que producto de esa relación filial existente entre ese heredero y el causante va a transmitir un patrimonio a través de un mecanismo llamado la herencia. Entonces de aquí es donde se deriva cómo es que comienza a surgir todas estas normas del derecho sucesoral, que se parte del artículo 807 del Código Civil y prácticamente terminamos en el 1132 del mismo. Porque no solamente son las sucesiones derivadas por la voluntad del causante o del testador a través del testamento, sino aquellas que también surgen por el mismo mandato de la. Siguiendo aquí las láminas, pues tenemos patrimonio, la sucesión, la causa de la muerte y el derecho de las sucesiones. Patrimonio, pues es todo aquello lo material. Y todo esto material van a corresponder conjuntos, derechos y obligaciones que por lo general esa persona lo tiene o lo adquiere susceptible en dinero, porque ese patrimonio tiene una cantidad en dinero. Sus elementos, derechos y obligaciones, y precisamente
ese, ese patrimonio pues tiene que tener movimiento de orden económico, bienes que sean susceptibles de actividad económica, no pueden ser bienes prohibidos, ni bienes que tengan otro tipo de rubro, sino que tengan actividad económica. En derecho civil viene, se aprendió lo relacionado al patrimonio, las teorías del patrimonio, tanto la clásica como la de la afectación. Sobre todo, la primera, en la cual pues siempre constituye una universalidad jurídica, derechos y obligaciones, y es una emanación de la integridad o una expresión del poder jurídico. La afectación es el destino, la realidad moderada del patrimonio, no es una ficción, sino una realidad en sentido de unidad finalística. Y ahí tenemos más o menos cómo es que es el patrimonio desde el punto de vista de la teoría de la afectación. Por ello, tenemos que cuando se describe lo que es la sucesión y dentro de lo que establece la ley, pues naturalmente estos derechos que surgen a la vida jurídica, en la cual nace producto, le van a nacer a unas personas, pero porque a otra, por el hecho de la muerte, desaparece su vida jurídica, porque al ocurrir la muerte, naturalmente se extingue lo que es la persona, pero lo referente a lo que esa persona adquirió o en lo referente a lo que esa persona pudo haber dejado, pues eso es lo que se transmite. A menos que se establezcan excepciones como las herencias a beneficio de inventario, como la de separar los patrimonios, a los fines de no confundir tanto el patrimonio que tenga el heredero para ese momento como el patrimonio que vaya a adquirir a título universal producto de esa herencia. Y, naturalmente, al transmitirse ese patrimonio, pues ese nuevo patrimonio va a tener una nueva titularidad. Por eso, el bien que en un principio pasó a ser de una sola persona, luego al transmitirse a los herederos, se va a transmitir en forma de comunidad. Si son varios, por supuesto, porque puede ser uno solo también. Entonces, si es uno solo, pues es una transmisión que pasan del padre al hijo. Pero si por lo menos se transmite todo el patrimonio a dos y a tres hijos, pues los dos y tres hijos van a formar lo que se llama la sucesión de fulano de tal. Y ellos, naturalmente, como nueva comunidad que surge, que es esa comunidad hereditaria, pues son los dueños y van a disponer de ese patrimonio los herederos que estén en ese momento. Bien, generalmente la clase de sucesión a título universal y a título particular. En la primera, las relaciones jurídicas de carácter patrimonial de una persona donde en materia civil la sucesión universal solo puede resultar del acto por causa de muerte. A título particular, en cambio, la titularidad de uno o más relaciones jurídicas de carácter patrimonial, es decir, son indeducibles. Este tipo de sucesión puede resultar de un acto entre vivos, donación o venta, o por causa de muerte legal. Es decir, mayormente, dentro de la clase de la sucesión, ambas se transmiten, como no. Pero a título universal entra todo lo general de la sucesión. Ahí es donde surge el heredero. En el título particular son particularidades dentro de esa sucesión y ahí es donde surge el legado en del título particular. Entonces, entrando ya a lo que corresponde el derecho sucesoral, conjunto de normas y principios jurídicos que gobiernan la transmisión del patrimonio que deja una persona que fallece a la persona que lo sucede. Entonces, por eso hablamos de un principio de los tres momentos, de las tres sujetos. El patrimonio, que es lo que va a formar la herencia. El causante, que por el hecho de la muerte deja ese patrimonio en la cual se va a transmitir, siguiendo las normas del derecho sucesoral,
al heredero a los fines de adquirir, como se dice, de formarse el nuevo titular de ese patrimonio. Que Pedro Pérez, al transmitirse esa herencia, a transmitirse ese patrimonio, el causante Pedro Pérez se le va a transmitir a sus herederos, que son sencillamente la sucesión de Pedro Pérez. Así es como sucede. Dentro del Código Civil, rama del derecho privado, como se dice, es donde se encuentran las normas del derecho sucesoral y está lo relacionado a la declaración que se hace del impuesto sucesoral, que se rige por la ley de sucesiones y donaciones y demás ramos conexos. Estas normas sobre sucesiones nacen del derecho romano y a lo largo del derecho moderno pues ha tenido sus distintas manifestaciones. Bien, por causa de la muerte, bueno, a título universal, llamada también la herencia o nomen juris. A título universal no puede haber distribución del patrimonio hereditario en partes materiales. Por lo tanto, en la misma solo caben las siguientes alternativas: que existe un solo sucesor, que corresponde íntegramente a la herencia, o que exista varios sucesores, siempre y cuando cada uno de ellos corresponda a la fracción ideal del patrimonio hereditario, considerar una relación con todo, es decir, la parte alícuota que le corresponde. Bueno, prácticamente la sucesión, para que ocurra, pues tiene que producirse el hecho de la muerte. Y esa sucesión, para transmitirse, puede ser a uno como puede ser a una comunidad. Pero claro, cuando es dentro de la comunidad, pues esa cuota va a tener sus respectivas divisiones de acuerdo a la cuota que le corresponde. Las clases por testamento, por la ley, testamento es la voluntad, naturalmente, que tiene el causante, por el cual, en pleno uso de sus facultades, dispone cómo va a dejar su patrimonio. Por la ley en la cual se aplican las llamadas normas de suceder. Y esta es la que sucede en la declaración que se hace ante el SEñAT, siguiendo la ley de sucesiones y demás ramos conexos. Y existe una forma que pacto, contrato, convenio, admitido en algunas legislaciones, pero aquí en Venezuela en realidad casi no se utiliza esa figura, como causa de la sucesión a título de muerte, tanto universal como particular. Bueno, y en cuanto al sistema, como se dice en materia de sucesiones, en el libro tercero del Código Civil, título segundo, establece la normativa relacionada a la sucesión y el derecho sucesoral. Su distribución está contemplada de la siguiente manera: Fundamento 807, el capítulo primero, libro tercero, la ocupación, sí, de la sucesión. Fundamento 807, capítulo 1, sucesiones intestadas, y capítulo sucesiones testamentarias. Entonces, este título precisamente del libro tercero, no el libro segundo. El libro segundo son bienes y derechos reales. O sea, el libro segundo termina hasta todo lo relativo con la propiedad. Ya en el libro tercero entramos con lo que son los modos de adquirir la propiedad. Uno de ellos a través de la ocupación, que es la figura de la prescripción adquisitiva. Otro a través de la sucesión y el otro a través de los contratos, porque por medio del contrato es que se adquiere también propiedades, sobre todo pues, generalmente el contrato de venta. Entonces, en el sistema legal tenemos mayormente el fundamento: las sucesiones se adquieren por la ley o por testamento. La intestada, que es más que todo cómo el legislador establece los requisitos para adquirir ese patrimonio: la capacidad, la condición filial, lo relacionado a cómo se dan los momentos de la apertura de esa sucesión, y sobre todo también lo relacionado con el orden de suceder.
porque eso es muy importante. Lo relacionado, el grado de sucesión, generalmente lo normal de padres a hijos, pero resulta que puede adquirir también el ascendiente en caso a falta de hijos. La ley establece muy claro, a falta de hijos, ascendiente, cónyuge. Si no hay ascendiente ni cónyuge, entrarían hermanos. Y por último, todo depende cómo se dan los casos si hay falta de uno. Y la sucesión testamentaria, pues es aquella en la cual, pues, es a través de un documento que se llama testamento, donde el causante, en ese caso testador, en pleno uso de sus facultades, porque así como hay capacidad para heredar, también ahí tiene que haber capacidad para dar en testamento. Indica cómo va a ser distribuido ese patrimonio en la cual, pues, las cuotas queden bien distribuidas. Lo que es lo relativo a la introducción de las sucesiones. Bien, entramos ya con el segundo punto, la segunda unidad, que es la herencia. Y precisamente la herencia, pues va a corresponder ese derecho o esta institución jurídica en la cual se convierte el patrimonio. Porque antes de la muerte del causante, el patrimonio es de él. El patrimonio es una serie de bienes, de derechos y obligaciones que tiene en ese momento Pedro Pérez estando en vida, en la cual ese patrimonio lo tenemos que recordar cuando vimos bienes y derechos reales. Pero llega un momento en que al ocurrir el hecho de la muerte, tenemos que precisamente ese patrimonio comienza a tener esa cualidad de herencia y al convertirse en herencia es lo que va a seguir un mecanismo para poder transmitírsele al heredero. Es decir, ¿por qué es heredero? Porque él es el que va a adquirir una herencia. Y esa herencia, ¿quién la conforma? Conforma el patrimonio dejado por el causante en el hecho de la muerte, lo dejado, porque lo que el causante adquirió en vida anteriormente y lo vendió, eso perfectamente lo podía hacer, pero lo que deja, precisamente, una vez ocurrida la muerte, pues ese patrimonio es lo que precisamente se le conoce como la herencia. Tenemos que la doctrina no fines de determinar el concepto, se enfoca en dos aspectos. La herencia es todo patrimonio del difunto. Corresponde a la totalidad de las relaciones patrimoniales unidas por un vínculo que da el conjunto de tales relaciones un carácter unitario, haciéndola independiente de su contenido efectivo. Subjetivamente, la subrogación del heredero de los derechos y obligaciones del causante y la condición que aquel asume como consecuencia de derecho. El heredero pasa a ocupar la posición del difunto y se convierte en titular de todas las relaciones jurídicas que constituyen la universalidad de su patrimonio. Por supuesto, objetivamente el patrimonio, pero vamos subjetivamente. Entonces, ese patrimonio va a convertir, producto de ese patrimonio, van a ser un nuevo titular de ese patrimonio. Y ese nuevo titular de ese patrimonio es el llamado heredero, en la cual él se va a subrogar de, de todos los derechos, deberes y obligaciones que sobre ese patrimonio tenían que usar. Porque no solamente se adquiere el bien, también se adquiere la obligación y también se adquiere el derecho. Entonces, si a lo mejor dentro de la obligación se pueda presentar un pasivo, entonces para ello existe la llamada
herencia recibida, beneficio intentario, en la cual pues es un procedimiento que se lleva por jurisdicción voluntaria a los fines de que se separe las cargas, esas cargas se paguen y cuando ya se vaya a adquirir la verdadera herencia, pues se adquiera todo lo que es el activo y que le sea útil al heredero. Que ojalá sea más el activo que el pasivo, porque de lo contrario, pues mejor como que, como hacen muchos, renunciarían a la herencia, que a veces sucede. Entonces, objetivamente es el patrimonio dejado por el difunto, por el causante. Y subjetivamente es la subrogación en la cual asume el heredero cuando que asume el heredero todo lo que el causante hacía sobre ese patrimonio, que es lo que, más que todo, la doctrina lo establece. Tenemos como generalidades la herencia, transmisión de los derechos del difunto, presenta justificación biológica, psicológica, social, económica y jurídica. Aquí nos interesa más que todo el orden jurídico y social, porque de verdad que la parte, bueno, sí, cómo no, el heredero, pues también tiene uno, como es hijo de dos personas, pues hay ciertos rasgos que sí, lo heredan uno, bien sea del papá o bien sea de la mamá, en cuanto a determinadas actividades. Yo me pongo en mi persona, que lo relacionado a mi actividad docente, pues sí, eso fue producto de una acción hereditaria, porque mis padres, pues ambos también ejercieron la docencia en sus respectivas oportunidades, en su vida como profesionales activos, como docentes, pues impartían sus clases, claro, de una manera muy manual, no con estos mecanismos de plataforma como lo tenemos hoy en día, pero esa vinculación y esas formas de dar clases, esa cuestión, pues a uno le llamó mucha atención y en realidad pues uno tuvo esa escuela para poder también dedicarse a dar clases. Y así sucede en el caso de los comerciantes, sucede en el caso de los deportistas, sucede en el caso de los artistas, sucede en el caso de esto. Pero acá nos vamos a enfocar en la parte jurídica, que es sencillamente cuando hay la existencia del patrimonio. Eso es lo que más que todo nos interesa a nosotros como abogados, porque sobre eso es la que van a venir pues, las consultas profesionales sobre la muerte de fulano de tal, dejó y qué necesita y cómo se va a repartir y si se va a ver. Y eso pues sucede en todas las familias, sobre todo cuando se deja bienes. Reclama que ciertos derechos no se pierden con la subjetividad humana, especialmente los de contenido patrimonial. Si los derechos de crédito se extinguen por la muerte, sería fácil y lógica la liberación del deudor. El asunto se proyecta desde el punto de vista de la seguridad jurídica. El heredero, el heredero como representante del difunto, entra en todas las relaciones jurídicas y queda investido de todos los derechos y obligaciones de éste como si originalmente hubiesen surgido en la persona de dicho heredero. El patrimonio del causante es adquirido por el heredero como una unidad indivisible, sin que la transmisión produzca modificación alguna, solo cambia de titular. Bueno, pluralidad de herederos consiste en la titularidad de varios herederos en un solo patrimonio hereditario, teniendo cada uno una cuota parte del patrimonio en partes iguales. Bueno, eso sí es entendible porque generalmente los bienes se transmiten en uno solo. Si hay uno, pues ese uno va a adquirir todo, pero si hay varios, entonces de acuerdo con la cuota de cada uno, pues la cuota que le corresponde se va a hacer la corresponsabilidad de ese heredero en cuanto a ese patrimonio. Aquí lo importante en cuanto a la cualidad jurídica es que el heredero, en el momento en el cual se apertura la herencia, pues él tiene que verdaderamente tener esa representación o demostrar su cualidad de que heredero. ¿Cómo? Con
la partida de nacimiento, indicando que él es hijo de fulano de tal. Así es como demostramos la cualidad heredera, ¿bien? En la cual lleva su apellido, bien sea producto de una relación matrimonial o si fue de una relación extramatrimonial, fue reconocido para precisamente poder entrar dentro de la adquisición de ese patrimonio cuando venga precisamente todo el procedimiento que se hace para tener esa herencia, que es precisamente pues lo que vamos a ver más adelante, los momentos, cómo se hace la sucesión hereditaria, apertura. La apertura desde el momento de la muerte y el lugar donde tuvo su último domicilio, la delación, el llamado precisamente para hacer suya la herencia, la adquisición, el hecho en que consiste de sustentar el heredero en lugar del difunto en la asunción por parte de aquel de todas las relaciones jurídicas de éste. La adquisición depende de la voluntad de ese llamado, quien ejerciendo el derecho derivado de la delación acepta, expresa o tácitamente la herencia. Luego, una vez que se indica que la acepta, viene la aceptación, que ya como acto jurídico, que no tiene carácter propio, sino no depende de ella, sino definitivamente la cualidad del heredero. Los modos de aceptación expresa, tácita, o en cuanto al efecto, la aceptación puede ser pura y simple o a beneficio inventario. Es decir, se apertura por el hecho de la muerte, se llama a los herederos, se adquiere para que lo acepte, se acepta pura, simple, tácita o a beneficio de inventario. Los supuestos, dentro de los supuestos de la aceptación de la herencia, puede ser voluntaria o libre. Y el régimen jurídico, las normas del Código Civil, aunque dentro de la aceptación se puede ocurrir también la figura de la renuncia, en la cual se transcurren 10 años y durante 10 años el heredero puede renunciar a esa herencia. Claro, todo va a depender de esa calidad de patrimonio o cómo está el patrimonio una vez que ocurre la muerte del causante, una vez que ocurre la muerte del titular de ese patrimonio. Por eso es que las cosas hay que dejarlas, ojalá, lo más saneado y lo más claro posible. No por ahí dejar algunos entuertos, algunas cosas ocultas, porque si no, tarde o temprano se cobra, porque no solamente puede ser en cuanto a deudas, sino aparición de otros nuevos herederos, o por lo menos transmisiones de herencias que se hicieron en donde se benefició a uno, no se beneficiaron a otros, y ahí puede ocurrir los llamados a formar esos patrimonios parte de esa herencia para que se parta a través de la llamada colación. Renuncia a la herencia puede durante un lapso de 10 años establecido para aceptar. La renuncia deberá producirse después de la apertura de la sucesión. Renuncia pura y simple, renuncia traslativa. El heredero renuncia y su herencia pasa a terceros de acuerdo con el testamento de la ley. ¿Quién hereda la parte del renunciante? Si el causante del testamento perdió sustituto, se realiza esa sustitución. Si no existe sustituto, se procede de acuerdo al mecanismo de la sucesión legítima previsto en el 912 del Código Civil. Pero vamos a permitirnos aquí que nos dice ese artículo 912, en el cual este, está ese sustituto, como se dice, designado. Vamos a ver por acá. Ok, 912. Cuando quien haya legado la propiedad de un inmueble le ha agregado adquisiciones posteriores a estas adquisiciones, bien sean contiguas, no formarán parte del legado sin una nueva disposición. Sin embargo, forma parte de él los embellecimientos de las nuevas construcciones sobre el inmueble delegado y la
ampliación que venga a quedar comprendida dentro de un mínimo cercado. Bueno, aquí por lo menos se parece que la norma indica que si renuncia y no hay, y no se, y los sustitutos no están nombrados, designados, entonces puede ser que aquel que haya hecho mantenimiento y conservación de ese patrimonio pues sea quien sustituya al heredero que haya renunciado a la herencia. Si ese sustituto fue designado, fue nombrado, bueno, pues será ese el que haya nombrado. Pero si no se designan sustitutos, entonces el mecanismo, la solución legítima, o por lo menos que haya alguien que se merezca ese bien y puede ocurrir esa situación. Bueno, derechos y obligaciones del heredero y la naturaleza de los mismos. Derechos transmitibles e intransmisibles. Derechos y obligaciones de carácter patrimonial son de carácter personal, de carácter patrimonial. La naturaleza de los derechos transmisibles del heredero. La regla es que todo derecho y obligación del difunto se transmite al heredero, excepto hechas ciertas relaciones en aquel subingreso no proceda porque posee un carácter personal que impide la supervivencia después de la muerte del titular. Por regla general, las relaciones jurídicas transmisibles son las patrimoniales. Otro de los derechos y obligaciones, las cargas de la herencia, las acciones del heredero, en la cual pues puede naturalmente ejercer las hereditas, la petentius hereditatis. El heredero puede, como dice la naturaleza, llamado a concurrencia por la cuota que le es atribuida. La legislación pasiva, el poseedor que posee detente la herencia o una cuota de esta que discuta el actor su condición de heredero y es necesaria su posición actual. Existencia de dos patrimonios, se confunden el de heredero y el de cuyos. Siendo único patrimonio, tiene derecho a cobrarse de él tanto los acreedores del difunto como los herederos. Todo esto depende de las deudas del difunto como si las hubiera contraído él mismo. Claro, aquí esto hay que entender que por eso es que eh, existe lo que llama precisamente la herencia beneficio inventario, en la cual pues lo que se quiere evitar es que como existe la confusión, el patrimonio del heredero del heredero con el del difunto, al aceptar la herencia y al adquirirla y aceptarla, pues va a formar uno solo, pero ese patrimonio del heredero puede incluso venir con un pasivo más que el activo y hasta cierto punto afectar ese patrimonio del heredero. Por eso, nuestra recomendación como profesionales de la ley y como conocedores de la materia de sucesiones es que si hay situación donde ese patrimonio del causante pudo haber adquirido ciertos compromisos, pudo haber adquirido ciertas obligaciones, hacer previamente una herencia beneficio inventario para que mm, haya verdaderamente un activo que sea saludable, no confundirlo con el patrimonio del heredero y en cierto modo no afectar el patrimonio del heredero, que a la hora de la verdad, pues él sencillamente aceptó la herencia porque le correspondía, ¿ve? Por ser hijo de ese yo, pero si ese causante pues no llevaba las cosas muy bien dadas, pues el beneficio inventario hace que se evite un problema a futuro. Igualmente, bueno, seguimos teniendo derecho a acciones, la petición de herencia, la acción hereditatis, seguimos teniendo acciones posesorias de la acción hereditatis y la colación, la acción la posición petitatis y la colación, que es también una acción que tiene el heredero cuando se distrae parte de ese patrimonio
se distraen, lo tienen otros, pero naturalmente forman parte de la misma herencia. Es decir, en vez de tener ese patrimonio distribuido en todos los herederos por igual, resulta que un heredero es el que aparece con más que los otros. Aquellos que se sientan afectados con no tener esa distribución igual de ese patrimonio, pues naturalmente, por medio de la colación, recuperan el bien para que sea verdaderamente adjudicado y aceptado por herencia en partes iguales. Y era precisamente la herencia a beneficio inventario que ya se las había tocado a ustedes. Entonces, el heredero, naturalmente, antes de aceptar la herencia cumpliendo con la apertura, la delación, la adquisición y la aceptación, tiene la petitus hereditatis, la colación y la beneficio inventario. Por lo menos, claro, las dos primeras pues son un producto de un mal, bueno, de una distribución o de una disposición hasta cierto punto muy egoísta del causante, la cual deja a unos y a otros los saca y por eso se ejercen esas acciones judiciales. Herencia con a beneficio inventario para hacer la separación de los patrimonios, es una de las medidas más sanas que se pueda utilizar y la separación de los patrimonios con el fin de que el patrimonio del heredero que ya ha tenido su patrimonio no sea perjudicado con el patrimonio del causante si ese patrimonio del causante tenía cargas o tenía pasivos u obligaciones que cumplir. Entonces, hacer la separación, sacar las cargas, las deudas, cancelarlas y aquello que le quede útil, pues unirlo con el patrimonio del heredero y de esa manera pues se incrementa su patrimonio sin estar perjudicándole. Bueno, mi estimado estudiante, tenemos cumplida por la tarde de hoy en nuestro primer encuentro el punto relacionado a la introducción al derecho de las sucesiones y a la herencia, que es precisamente lo que comprende el objeto principal del derecho sucesoral. Ya se encuentra en su plataforma la actividad evaluativa para que ya comiencen a desarrollarla y traten, como se dice, de que presenten las tres. Ustedes ya están próximos a casi culminar la carrera y por lo tanto, pues hacer lo posible de no dejar evaluaciones para los recuperativos, sino terminarlas en el tiempo en la cual fue planificado para ello. Bueno, de mi parte, pues te doy las gracias por la atención prestada y nos veremos en el siguiente encuentro sincrónico. Que tengan muy buenas tardes y hasta luego.